Yo explico todo esto para que entendamos que no estamos bajo la ley y menos bajo maldición. Y que nosotros somos instrumentos de bendición y tenemos el poder dado por Cristo para bendecir. Por supuesto, no como Dios, sino como creyentes de Cristo. Cuando nosotros bendecimos, cuando oramos por naciones, pueblos, individuos, cuando ayudamos, cuando damos buenos consejos, cuando oramos por los enfermos, todo esto es bendecir. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra y una casa en lo más alto de la montaña. Somos la única bendición que el mundo tiene. Es como lo dice Pablo en las Escrituras. Él dice, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto significa que el creyente es la única luz y la única sal que existe en el mundo. Pero si el creyente se pone mundano y carnal, entonces no existe otra luz ni otra sal. Es como lo dijo Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y sigue diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, un día me dijo un amigo que su esposa lo había traicionado. Y entonces yo le estaba dando consejos, tranquilo, piensa bien las cosas, no tomes ninguna decisión ahora, espera que pase el dolor y después piensa lo que tú quieres hacer. Y entonces, de momento, vino otro que estaba viendo la conversación y dice, no, si yo fuera tú, yo cojo una pistola y la mato por traicionera. Ven, hermanos, el cristiano tiene que servir de luz, dar consejos de luz. Estamos para traer paz, para traer bendición, no para echarle leña en fuego. Y muchos son instrumentos del diablo en vez de ser instrumentos de la luz, quien es Jesucristo. La Biblia dice, miren, la Biblia dice, ¿de qué vale ganar el mundo si al final perdieres tu alma? O sea que el hombre puede ganar el mundo, el hombre puede tener mucho poder y riquezas y aún así perder su alma. En este versículo vemos prosperidad del mundo, pero muerte espiritual. El consejo que mi amigo le estaba dando era de muerte y yo le estaba dando un consejo de vida. Lo más importante es la salvación del alma. Ese es el milagro más poderoso que puede existir. No es convertir el agua en vino, ni multiplicar los panes y los peces, sino nacer de nuevo. Ese es el milagro más poderoso que Dios puede hacer en el hombre, porque es la única vía por la cual podemos entrar al reino de los cielos. Nicodemo, dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Cuando yo veo, hermano, el tiempo y la energía que pierden muchos predicando mensajes motivadores del mundo que no salvan ni traen convicción a nadie, me fastidio con esta gente que se deja usar por el diablo. Están ciegos y son guías de ciegos. Están sordos, no escuchan la voz de Cristo. Están dando vueltas en un mismo círculo año tras año y de ahí no salen. Miren, los predicadores de la prosperidad falsa están iguales que el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas en un mismo lugar y no llegan a ningún sitio.
Miren, hermanos, ya no se predica el Evangelio de Cristo, ya no se predica las grandes doctrinas de la Biblia, ya usted no escucha mensajes del pecado, la consagración, la santidad, el bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas, los dones espirituales, las profecías. Nadie predica de los libros proféticos, ya nadie menciona ni al libro de Apocalipsis. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ya no predican de nada de esto? Porque son la iglesia falsa, porque están viviendo en apostasía. Ya usted no escucha mensajes del sacrificio de Jesús, salvo solo unos cuantos pastores que se pueden contar con los dedos de las manos. Hoy día los mensajes son: ¿cómo podemos ser empresarios? ¿Cómo podemos invertir en la bolsa? ¿Cómo tener más dinero, poder e influencia? ¿Y quién te dijo a ti que ese es el mensaje que debes predicar? ¿Quién te guió a esa dirección? ¿No fue Cristo ni el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo solo glorifica a Cristo. Ya nadie menciona ni el rapto de la iglesia. Es más, ya no creen en el rapto. Ya no desean que Cristo regrese. El deseo de ellos es el de disfrutar primero el mundo y después: ven Cristo, déjame disfrutar primero. Eso es lo que predican. Jesús dijo en Juan 6:27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En el mundo todos están trabajando continuamente por la comida que perece, pero lo más catastrófico es que gran parte de la iglesia está haciendo lo mismo. Nuestros esfuerzos tienen que enfocarse en lo que es eterno en vez de lo temporal. Y es solo Cristo quien puede darnos lo eterno. Y solo es Cristo a quien Dios ha señalado para salvar al hombre, y a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero los modernos predicadores del nuevo evangelio del mundo le predican a la iglesia cómo conquistar el mundo, el auto, el traje, los zapatos, la casa, la empresa. Y no se sorprenda hasta cómo conquistar la mujer rubia con los ojos azules y verdes. Porque yo he oído todo esto desde los púlpitos. Falsos apóstoles y profetas. Hermanos, esta gente está más perdida que el mismo pueblo incrédulo de Israel. Esta gente está podrida. Miren, hay quienes creen que los judíos se salvarán aunque rechacen a Jesús cumpliendo la ley. No, no y no. Nadie puede ser salvo excepto a través de Jesús. Esa es la vía, el camino. Dios no tiene otro camino. Dios no tiene varios caminos ni dos caminos. Es solo Cristo y nada más. Hermano Calixto, yo creo que hay dos tipos de salvación. Una para los judíos y otra para las otras naciones. No, la Biblia no enseña tal cosa. Es solo a través de la obra redentora de Jesús y nada más. Siempre ha sido por fe en el sacrificio y en quien representa ese sacrificio desde el principio de la humanidad. No existen varias salvaciones, ni dos, solo una: Jesucristo y su sacrificio. Hermano Calixto, hay un solo Dios y muchas religiones. Todos servimos a Dios de diferentes maneras y vías.
Hay una sola vía, hermano. Hay un solo camino y una sola forma. Jesucristo y él crucificado. Miren, yo les voy a enseñar algo poderoso. La Biblia enseña que la prosperidad religiosa y económica de Israel se convirtió en una trampa, en una red, en tropiezo y en la paga de lo que merecían por no creer en Cristo. Tengan mucho cuidado con su aparente religiosidad y prosperidad material, porque puede ser solo la paga por la maldad y las obras de su corazón. La Biblia dice en Romanos 11:9, y David dice, se ha vuelto su cómvite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y yo se los voy a leer ahora en la versión viviente para que usted lo entienda más detalladamente. Dice que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Y en la palabra de España dice que su misma prosperidad se les convierta en trampa donde queden atrapados en ocasión de ruina y de castigo. La prosperidad nacional o personal en la mayoría de los casos ciega a las personas de la realidad del Evangelio de Cristo. Yo he oído de personas que dicen, yo me guío por los que han triunfado en el mundo del billete. Ellos sí saben cómo llegar, ellos ya llegaron, yo voy a seguir sus pasos, voy a leer sus libros, escuchar sus mensajes, porque ellos han triunfado. Miren, hermanos, ¿saben ustedes por qué Cristo tenía tanto éxito? Algunos dirán que porque era el Hijo de Dios, pero no. Jesucristo funcionó como hombre, funcionó como un hombre totalmente controlado por el Espíritu Santo, y ese fue su éxito, que todo lo que oía del Padre, Él lo hacía y decía. Dice la Biblia en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa es la clave para tener éxito en la vida, hacer todo lo que Dios nos instruye en su palabra y por su Espíritu. Un día Pedro necesitaba dinero para pagar los impuestos. Jesús le dijo, ve, tira el anzuelo y el primer pez tendrá en la boca el dinero que necesitamos. Jesús podía recoger una ofrenda entre los hermanos y les aseguro que si lo hacía, recogería mucho dinero. Pero hermano, nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos sus pensamientos. La mayoría de las enseñanzas de los que han alcanzado la prosperidad del mundo están saturadas de falsedades, mentiras, codicia, falsificación, trampas y astucia. Tienen un espíritu de error en ellos. Tienen un espíritu para atrapar a las personas en sus ideas y razonamientos. Miren, yo les digo algo. Edúquese porque eso es muy bueno. Estudie finanzas porque es productivo. Pero al final solo la palabra de Dios tiene la autoridad. Yo he leído libros... Yo he leído libros que he tenido que arrojarlos porque despiertan en mí codicia, carnalidad, lujuria y pasiones desordenadas. He escuchado a predicadores que he tenido que cortarlos en medio de los mensajes porque están llenos de carnalidad, mundanalidad y lujuria del mundo. Israel en esos entonces tenía mucha prosperidad financiera. Tenían mucho poder político y eran conocidos mundialmente como la religión más poderosa de esos entonces.
Ser judío en esos entonces era un orgullo nacional. A los demás los tenían como perros. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con su prosperidad y orgullo como cristiano, porque puede que también caiga en una trampa y se ciegue y empiece a menospreciar y a maltratar, a humillar a todos aquellos que todavía no han podido llegar a su nivel religioso. Jesús dijo que muchos creyentes, por el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Uno de los problemas que yo tengo con esta gente es que han cambiado el mensaje de Jesucristo, el mensaje del reino, por mensajes motivadores del mundo, por mensajes de superación personal. Me explico, ellos creen que ser más refinado, más educado, más religioso y más adinerado, que eso es el evangelio de Jesucristo. Perdón, déjeme tomar un poquito de agua. Y repito, ellos creen que ser más refinado, más educado, más religioso y más adinerado, que es el evangelio de Jesucristo. Ellos piensan que ese es el deseo final del Espíritu Santo. Ellos creen que mientras usted viva mejor, con más dinero y propiedades, que está siendo bendecido por Dios. Ellos creen que ese es el evangelio de Cristo. Entonces, es todo lo que predican y enseñan, y han cambiado el mensaje de la Biblia por mensajes de superación personal. Y ya no predican de las grandes doctrinas bíblicas. Ya el rapto no es importante para ellos. Ya el bautismo en el Espíritu Santo no es primordial para los creyentes. Ya leer la Biblia no es lo primero, sino los libros de los famosos que han alcanzado el éxito financiero. Ya usted no escucha estudios de la oración, del ayuno, del bautismo en agua, de la conversión del pecado a Jesucristo, de la justificación por fe, de la consagración y la santidad. Ya no es importante la propagación de Cristo para la salvación de todas las almas. Ahora lo importante es superarse como persona y llegar a ser un empresario o inversionista. Miren, hermanos, esta gente están llevando a cientos y a miles a la perdición. Esta gente ha perdido el camino, están delirando y no saben a dónde van. El poder de ellos ya no es la presencia de Cristo, ya no es el poder del Espíritu Santo, sino el poder del dólar, de la casa grande y del auto lujoso. Ya no buscan a Dios en oración diariamente, porque si lo hicieran estarían yendo en otra dirección. Ya no alaban a Dios, ya no oran ni interceden por los perdidos o por la iglesia. Ya ni lloran ni se quebrantan ante la presencia de Dios. Están endurecidos por haberse apartado a otro evangelio diferente. Alabado sea Dios. Ya no existe sensibilidad en ellos, ya no socorren al afligido ni al necesitado. Se olvidaron de los presos, de los enfermos, de los pobres, porque ahora el enfoque es el billete, la superación personal, la fama y el poder. Y yo digo que todos ellos son falsos apóstoles y profetas. Yo digo que son obreros fraudulentos, ministros del diablo. Pablo nos enseña que no seamos arrogantes en nosotros mismos por estar injertados en Jesucristo. Porque de lo contrario también nosotros podemos ser arrancados
si no permanecemos en la fe de Cristo. No menosprecia a nadie por su salvación, por sus privilegios, por su herencia en Cristo Jesús. Los judíos se creían tan seguros que la arrogancia, la prosperidad material y la justicia propia los llevó a no solamente negar a su propio Mesías, sino a crucificarlo. Fue por eso por lo que fueron arrancados, para que usted hoy día pueda disfrutar de esta tan grande salvación. Sea humilde. Acuérdese que usted es un olivo silvestre injertado contra la naturaleza en el olivo genuino, quien es Israel. Bendiciones, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra de Dios. Y hoy voy a hablar puntos muy importantes referente a nosotros los cristianos. Tenemos que poner mucha atención a este estudio que vamos a dar. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Tener poder, fama, prestigio y dinero no es un barómetro que indique el favor de Dios sobre una persona. Aunque definitivamente Dios puede dar poder, fama, prestigio y dinero como bendiciones. De eso yo no tengo duda, porque lo enseña la Biblia. Miren, yo les voy a poner un ejemplo claro de las Escrituras y claro de hoy día en el cual estamos viviendo. La mayoría de los judíos hoy día son poderosos en las finanzas. Tienen fama de haber logrado muchos avances en las industrias tecnológicas y farmacéuticas. Sin embargo, espiritualmente son muy pobres. La Biblia habla sobre esto en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 8, y dice así de esta manera. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y esta cita Pablo la tomó de Isaías capítulo 29, versículo número 10, que habla sobre lo que le sucedió a Israel. La mayoría del pueblo de Israel están muertos espiritualmente. No tienen la vida de Dios. Están muertos por la incredulidad, porque ellos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, el Salvador y el Señor. Entonces, este versículo que acabamos de leer, que fue tomado de Isaías capítulo 29, versículo 10, se refiere a la incapacidad de ver. Aunque la evidencia sea claramente visible, ellos no pueden ver u oír, aunque las palabras sean claramente dichas. Porque por incredulidad, por no creer en Cristo, Dios le dio ojos que no ven y oídos que no oyen.
por incredulidad. Ellos trataron, dice la Biblia, de establecer su propia justicia en vez de buscar la justicia que viene solo de Dios. Y la justicia que viene solo de Dios se halla solo en una persona, y su nombre es Jesucristo. Miren, he conocido a personas testarudas que aunque les presentes evidencias y pruebas, no ceden ni un centímetro. Te dicen: yo soy así, soy igual que mi abuelo, así que salga el sol por donde quiera salir, sigo siendo así. Y hay otros que dicen: mis padres adoraban a María como un ser divino y yo lo seguiré haciendo porque yo sigo las tradiciones de mis padres. Ven, hermanos, hay gente que oyendo no oyen y viendo no ven. La Biblia nos enseña que Dios es bueno y que Dios desea la salvación de todos. Pero cuando repetidas veces rechazamos y nos endurecemos y no nos arrepentimos a los llamados y deseos del Espíritu de Dios, pues Dios nos da aquello que tanto deseamos. Es por eso que la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, aquí está diciendo: si usted quiere seguir injusto, pues sea injusto. Quiere seguir inmundo, pues sea inmundo. Porque uno mismo se traza su propio destino por las acciones y formas de vivir. Pero si usted se deja formar por el Espíritu de Dios, será justo, santo y cada día progresará más y más en los asuntos espirituales. Miren, mis queridos hermanos, la Biblia enseña que cuando usted se revela y quiere seguir en la mentira y en la incredulidad, la Biblia nos enseña que Dios envía un poder engañoso para que sigan creyendo en la mentira. Esto lo dice la Biblia. Vamos a 2 de Tesalonicenses y yo se los voy a leer para que usted empiece a entender más Biblia y comprenda esta maravillosa palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12 dice: y con engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, hay muchas personas que no reciben, no aceptan la verdad para ser salvos. Y la verdad es Jesucristo. Y entonces cuando la persona rechaza esta verdad, cuando la persona rechaza a Cristo, no quiere saber nada de Cristo, y el Espíritu Santo da muchas oportunidades y viene 1, 2, 3, 4 y hasta 1000 veces y toca nuestra puerta. Pero cuando rechazamos esa verdad, dice el versículo 11, por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando ellos rechazan la verdad, entonces cualquiera que venga con la mentira, usted la va a creer. Va a creer la mentira y va a rechazar la verdad. Y Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Miren, yo recuerdo cuando era niño,
quizás tenía alrededor de 5 años, mi padre me decía: no metas objetos en los huecos del tomacorriente, te va a coger la corriente. Yo no le hacía caso y un día mi papá me dijo: ok, ¿quieres seguir jugando con el tomacorriente? Pues sigue jugando. Miren, hermanos, me cogió la corriente de tal manera que más nunca lo volví a hacer. Tuve que aprender por el dolor. No se endurezca a la voz del Espíritu de Dios. No sea un enemigo de Dios. Hoy hágase amigo de Dios al aceptar a su Hijo Jesucristo. Porque como le dijo Jesucristo a Saulo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa es luchar contra la voluntad de Dios. Se está haciendo daño la persona a sí misma cuando lucha contra la voluntad de Dios. Si usted no cree y vive para Cristo, usted está muerto. Así usted sea la pepa del queso. Así usted sea la reina Isabel o el príncipe Carlos. Si usted no está en Jesucristo, usted está muerto, aunque tenga todo el oro y la plata del mundo. Si usted no ha nacido de nuevo y está viviendo para Jesucristo, usted está muerto. Porque Cristo es el único que da vida. Cristo es la vida. El oro y la plata no da vida eterna, no perdona pecados, no tiene poder espiritual. Solo Cristo tiene la vida y solo Cristo tiene el poder espiritual. Alabado sea su nombre. Usted no tiene poder para salvarse. Entienda esto, por favor. Los seres humanos no podemos, aparte de Jesucristo, producir nada bueno. Usted puede que sea el hombre más importante y famoso del mundo. Puede que maneje grandes empresas con muchos dólares. Pero sin Jesucristo usted está muerto, muerto y muy muerto. Alabado sea Jesús. Miren, yo recuerdo los otros días salí de mi trabajo, iba atravesando un barrio en Miami Beach hacia mi casa. Y de momento vi una familia judía. Qué hermosa familia, hermano. El padre, la madre y sus 3 niños se veían tan hermosos, bien vestidos y felices. Pero de momento me vino un pensamiento aterrador. Si ellos no tienen a Cristo, están muertos y perdidos. Así se vean lindos, así se vean santitos. Y grité y dije: Señor, no permitas que familias enteras se pierdan porque fueron educados en otras religiones. Señor, sálvalos. Levanta obreros que puedan anunciar a Cristo con valentía. Y empecé a orar e interceder y decía: Padre, salva a todos los judíos, salva a todos los árabes, salva a todos en el mundo, los chinos, los rusos, los negros, los indios, todos, Señor. Oro por toda la raza humana. Hermanos, lo más importante de una nación, de pueblos y ciudades, no es la prosperidad material, sino el evangelio de Cristo que trae todo tipo de prosperidad.
y prosperidad integral, o sea, una prosperidad completa. Porque los efectos del evangelio sobre una persona o una nación es la prosperidad integral. Cuando yo estaba sin Jesucristo era un caos total, desorganizado, gastaba el dinero en tonterías, siempre estaba endeudado, sin dinero, pecaba y vivía como los animales sin remordimiento alguno. Era un hombre en el cual nadie podía confiar. Cuando Cristo viene al corazón, empieza a quitarnos todos los hábitos malos y sucios que teníamos antes. Entienda, por favor, que usted se convierte en una nueva criatura. Usted nace del Espíritu de Dios. Usted sigue con su mismo cuerpo y alma, pero usted nace de nuevo en su espíritu. Y ese nacimiento interno empieza a desear las cosas de Dios, desea las cosas espirituales, desea ser como Cristo, desea ser como el Padre. Habrá un hambre nuevo en su interior por la vida espiritual. Alabado sea su nombre. Miren, hace un tiempo atrás, yo estuve en una congregación donde predicaban mucha falsa doctrina. Aquí en una iglesia en la calle 8. Yo pensaba que aún siendo cristiano, había sido maldecido por Dios porque no tenía grandes cantidades de dinero. No tenía un auto nuevo. No podía comprar un traje de $3,000. Pensaba que estaba maldecido porque no tenía una empresa, no era un empresario, sino un simple empleado. Yo pensaba que una maldición estaba sobre mí porque padecía de bronquitis asmática. Hermanos, esta secta enseñaba que todas estas limitaciones eran maldiciones. Y yo lo creí por un tiempo. Fue por eso por lo que viví esclavo al pecado y oprimido por el diablo. Esta gente me estaba matando y yo no lo veía. Hermanos, hasta que un día decidí leer y estudiar la Biblia y descubrí que Cristo me hizo libre, libre y bien libre. Y que nada de las limitaciones que alguien pueda tener sea una señal de maldición. Escuche, hermano, por favor, cuando hay fe genuina, usted tendrá que enfrentar al faraón, al ejército egipcio, al mar rojo, al desierto, las sequías y a la falta de agua, y al amorreo, al saduceo, a Goliat, las murallas de Jericó, a los demonios, al diablo, y a todo lo tendrá que enfrentar por su fe en Jesucristo. El camino no será fácil, pero con Dios todas las victorias son posibles. Y lo vuelvo a repetir porque usted tiene que escuchar esto una vez más. Con Dios todas las victorias son posibles, posibles y posibles. Mientras usted se mantenga creyendo en Jesucristo, la bendición de Dios está sobre usted. Aunque usted tenga limitaciones, aunque usted tenga que enfrentar a los vientos y a las tormentas que arremetan contra usted, su fe en Jesucristo lo mantendrá vivo y bien vivo. Miren, escuche la diferencia que existe, la diferencia que hay de los falsos apóstoles y profetas a lo que piensa Jesucristo.
Cristo dijo en una ocasión: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. De los niños es el reino de los cielos. Así estén enfermos o con cáncer, de los niños es el reino de los cielos. Vivimos en un mundo caído, lleno de situaciones que nadie desea. Desde la caída del hombre vinieron las guerras, las enfermedades, el dolor, la angustia, la muerte, el hambre. La entrada del pecado al mundo trajo todo tipo de dificultad y de problemas. Y juntamente con el pecado, Satanás destruye al hombre por medio del pecado, matando, robando y destruyendo. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Por favor, escuche con atención. Tenemos un enemigo con millones de seguidores que odian al hombre, odian a Dios, odian a la raza humana, quieren destruirnos. Y mientras se va acercando el fin, el diablo con todos sus secuaces descienden con furia sobre la raza humana, porque sabe que le queda poco tiempo, y es por eso por lo que en su desesperación arremete contra el mundo, matando, robando y destruyendo. Y lo hace por cualquier medio que le sea posible. La Biblia dice en Apocalipsis 12:12, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo oprime a la raza humana con todo tipo de situaciones y ata a los seres humanos con enfermedades, con dolencias, con demonios, con la muerte, con el sufrimiento y con la desesperanza. La Biblia dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El diablo oprime con enfermedades, con pobreza y con incredulidad. El diablo te puede oprimir, pero no te puede poseer si eres un hijo de Dios. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar para mantenernos libres. Y Pablo nos enseñó en las epístolas la manera de creer para vivir en victoria contra el diablo, el mundo y la carne. Ni usted ni yo tenemos la habilidad ni el poder para librarnos de las dificultades. Ellas vendrán y tenemos que enfrentarlas y muchas veces pasar por ellas. Miren, hay otra parte de la Biblia que dice que Jesús sanó a una mujer que por 18 años tenía la enfermedad de curvatura. Y Cristo dijo que era una atadura de Satanás. Pero ella era una hija de Abraham. Ella era una creyente verdadera. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En 1 de Juan 3:8. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Jesús dio la respuesta. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Satanás roba, mata y destruye al hombre por medio del pecado. Este texto se refiere a Satanás y sus emisarios que promueven el proselitismo que conduce a la falsedad. El proselitismo no tiene salvación. La fuente de esta vida es Cristo. Todos los verdaderos creyentes la tienen. No obstante, las disfrutan únicamente por una fe constante en Cristo y en la obra del Calvario. Mientras el creyente se somete a Cristo y al Calvario, estará seguro de no perder su salvación. Este versículo proclama lo que fue hecho en la cruz por Cristo. Pero a pesar de que hemos sido salvos y bendecidos con todo tipo de bendición en los lugares celestiales, muchas veces vienen a nuestras vidas dificultades, problemas, sufrimientos, enfermedades, tragedias que nos duelen y que nos hacen sufrir. Miren, les digo algo. Abel fue asesinado por su propio hermano y Dios no lo evitó. ¿Por qué? Miren, hermanos, he leído toda la Biblia y he leído muchos libros que tratan estos temas, pero en ninguno encuentro la respuesta. En otra ocasión el rey Saúl mandó a asesinar a 300 profetas del Señor y Dios no lo evitó. Satanás traicionó a Dios y Dios no hizo nada para evitarlo. Usted puede explicarme con la mejor teología y sabiduría que usted tenga, pero nadie le puede decir a ciencia cierta por qué Dios permite todas estas tragedias. Hermanos, Dios no es sabio. Dios es la sabiduría. Dios no posee sabiduría, Él es sabiduría. Todo aquello que hoy día cuestionamos, cuando ya estemos en gloria, creo yo que no necesitaremos de ninguna explicación. Porque la misma gloria de Dios hará que olvidemos todas las preguntas que no comprendíamos. Porque será un gozo inefable, estaremos llenos de alegría, de gozo, estaremos alabados a su nombre, contentos, y nos olvidaremos de todo ese sufrimiento. Miren, les pongo un ejemplo. En nuestro centro de trabajo tenemos un parqueo de la ciudad donde todos los empleados parquean. Y tenemos algunos autos que los dejamos allí por semanas. Bueno, el hermano del dueño semanalmente los saca por 2 días. Y yo me preguntaba, ¿por qué lo hace? Deje el auto allí, no pases trabajo, sacándolo y metiéndolo. Luego, lo que yo no sabía era que no se podía quedar el auto más de una semana registrado en el sistema. Porque de lo contrario, empezarían a cobrar por almacenar autos. ¿Ven? Hay cosas que no sabemos, que solo Dios conoce. Yo no sabía lo que estaba sucediendo porque él actuaba de esa manera, porque no tenía el conocimiento. Y de la misma manera, muchas veces nosotros no sabemos por qué Dios permite o hace cosas, porque desconocemos sus planes, desconocemos lo que hay detrás del escenario. No entendemos totalmente por qué Dios lo permite. Pero de una cosa usted debe estar seguro,
de que aún Dios permitiendo estas cosas, Él nos ama y ama muy profundamente. Y hay una cosa que sí te puedo decir con seguridad porque lo dice la palabra de Dios y está en Apocalipsis 21:4 que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en la traducción viviente dice: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Miren, queridos hermanos, he conocido a ministros que dicen que el Hospital St. Jude está lleno de niños con maldiciones. Y muchos se atreven a decirle a los padres que hay una maldición sobre la familia, que por esa razón el niño tiene cáncer. Escuchen, hermanos, ¿saben ustedes lo que es realmente estar maldito? Estar maldito es no haber conocido a Cristo, no haber nacido de nuevo, vivir atado al pecado, al mundo y a la carne. Estar maldito es haber cambiado el evangelio de Cristo por el moderno que predican los falsos apóstoles y profetas. Estar maldito es predicar un evangelio social, es estar atado al mundo con sus deseos y pasiones. Estar maldito es creer en religiones falsas. Estar maldito es creer en la religión del Islam, en el judaísmo y en el evangelio moderno de superación personal para ser salvo. Eso es estar maldito y sin salvación. Aunque usted tenga toda la prosperidad del mundo, aunque tenga todo el oro del mundo y toda la plata del mundo, y aunque tenga la salud de un toro, si usted está en todas esas cosas que yo he mencionado, usted está maldito, maldito y bien maldito, y necesita a Jesucristo. Pero bueno, gracias a Dios salí corriendo de esa iglesia que predicaba tanta falsedad. Y hoy soy libre, libre y bien libre. Esta gente está tan mal que si usted tenía un Toyota en vez de un Mercedes o un BMW, decían que usted no era próspero. Hermanos, esta gente no sabe a dónde van. Son ciegos y guías de ciegos. Salga corriendo de lugares así. Salga corriendo de lugares así. Miren, si usted piensa que alguien tiene una maldición sobre su vida, yo les exhorto a que hagan algo por esa persona. Ore por ella, ponga sus manos sobre ella y bendígalos en nombre de Cristo. Usted tiene poder de parte de Cristo para bendecir a las personas. Usted es un vehículo de bendición y no de maldición. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 14, dice: bendecí y no maldigáis. El Espíritu Santo nos está diciendo: bendecí y no maldigáis, porque el Espíritu Santo conoce el poder que poseen los cristianos que han nacido de nuevo y que están llenos del poder del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 4:12 dice que bendecimos aunque nos maldigan
Y en Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Hermanos, tenemos poder para bendecir en nombre de Cristo. Tenemos poder para orar, para liberar, para sanar, para romper ataduras y para liberar a los endemoniados. Y tenemos poder para predicar y enseñar el evangelio para que la raza humana sea salva y libre. Este poder lo tienen solo los creyentes de Cristo y nadie más. El resumen es el siguiente. No marque a nadie con maldiciones. Sé un libertador de maldiciones. Porque en realidad ni usted ni yo sabemos quién en realidad ha sido maldecido. No cometa el error de decir que los niños de San Jude han sido maldecidos. No cometa el error de decir que los pobres materialmente han sido maldecidos. No comete el error que cometieron los judíos en los tiempos de Jesús, que pensaban que Jesús estaba poseído por los demonios, mientras que Jesús solo los bendecía. ¿Hay maldiciones, hermanos Calixto? Sí las hay, pero usted no se una a ellas. Usted échala afuera, usted ore contra ella, usted en nombre de Cristo rompa toda maldición. Y en realidad, ¿quién realmente conoce qué es una maldición? Pablo en la cárcel, Esteban que fue apedreado, Pedro que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, Lázaro que murió de una enfermedad o Jesucristo quien fue crucificado. No. Lo que pensamos que pueda ser una maldición, al final resulta ser de bendición. Miren, yo les digo algo. El diablo nunca pensó que la muerte de Jesucristo en la cruz lo derrotaría legalmente. Porque de lo contrario no hubiera empujado para que lo crucificaran. Además, la Biblia dice que había una sabiduría oculta de Dios que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay misterios y cosas que van a suceder que no entendemos ni conocemos. Nuestro deber como cristianos es confiar en Dios y en Jesucristo hasta el final. Queridos hermanos, la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. ¿Entiende usted lo que dice este versículo? ¿Entiende usted realmente lo que este versículo nos está enseñando? Miren, la Biblia dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:5. Y después de este versículo en adelante da una descripción completa de todas las maldiciones que vendrán, que registra ahí Deuteronomio capítulo 28, y dice tú que serás maldito en tus ciudades y tus campos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas, vayas donde vayas,
haga y en todo lo que haga será maldito y etcétera, etcétera. Y hay una descripción terrible ahí en esos versículos. Y entonces está la otra parte que dice de las bendiciones, que dice en Deuteronomio 28, del 1 al 6, que dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice: y bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo la maldición de Dios. O sea que en realidad nadie pudo ni ha podido cumplir con la ley de Dios. Todos, por lo tanto, se merecen las maldiciones y la muerte. Porque eso es lo que enseña la ley. La ley dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, en solo un punto, se hace culpable de todos. Nadie ha podido cumplir la ley de Dios, ni el estándar de justicia que Dios demanda. Solo uno pudo: Jesucristo. Entonces Pablo, tratando sobre este tema, entra en detalles y nos lleva a el pacto de Dios con Abraham. Esto está maravilloso. El pacto de Dios con Abraham, que vino antes de que viniera la ley, que vino antes de que Dios empezara a pronunciar maldiciones sobre aquellos que no la cumplieran. Y dice la Biblia, y aquí yo quiero que todos vayamos a la Biblia. Esto está en ¿dónde está esto? Este versículo se me pasó. Ay, bendito. Esto está creo que esto está en Romanos. Deja ver. Vamos a Romanos. Creo que está en Romanos. Versículo. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y aquí vamos a leer bastante de la Biblia. Y dice así: así Abraham creyó a Dios. Abraham fue justificado por fe y no por obras. Y es igual que nosotros hoy día. Y le fue contado por justicia. La justicia de Dios solo es imputada a una persona sobre la base de la fe en Cristo y de su sacrificio en la cruz. Al usted aceptar a Cristo, y escuche bien esto, al usted aceptar a Cristo, caen todas las maldiciones. Es más, mientras usted se mantenga en Cristo, no hay maldición que lo pueda tomar. No existen. No existen para usted, no existe para el creyente. Versículo 7. Sabed, por tanto, que lo que son de fe,
Aquí Pablo presenta la fe en Cristo y el sacrificio como el único fundamento. Y sigue diciendo el versículo, estos son hijos de Abraham. O sea que somos hijos legítimos. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y de ahí Pablo abra y toma esta escritura. Después de Cristo en la cruz, todas las naciones están siendo bendecidas con la salvación por fe en Jesucristo. Pero además en el milenio todas las naciones serán bendecidas por la nación de Israel. Porque en Jerusalén estará el centro de las oficinas de Cristo para todo el mundo. O sea que al final la bendición de Abraham viene a través de Jesucristo. La fe en Jesucristo, y Jesucristo va a bendecir a todas las naciones. 9. De modo que los de la fe en Cristo y el sacrificio, son bendecidos con el creyente Abraham. Porque Abraham recibió la justificación por fe y nosotros también recibimos justificación por fe en Jesucristo. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso les dije, ¿hay maldición? Sí, hay maldición, pero para aquellos que dependen de las obras de la ley, para aquellos que dependen de ellos mismos, para aquellos que están en religiones, para aquellos que están en el judaísmo, para aquellos que están en el islam y en todas las religiones y las porquerías esas que existen en el mundo. Todos están bajo maldición. Fíjense, este punto está súper poderoso. El creyente solo puede estar bajo la ley o la gracia. Es una o la otra. No pueden ser las dos. Y la gracia solo se puede recibir por fe en Jesucristo y el Calvario. Si alguien confía en la ley, cualquiera que sea esa ley, es maldito. Así sea un príncipe rodeado de plata, de oro y de mujeres hermosas. Esa persona está maldita. Pues escrito está, sigue diciendo la Biblia, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Quién en realidad ha podido hacer eso? Solo uno, Jesucristo. Y después en Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Estar bajo maldición es haber sido sentenciado por la ley de Dios como transgresor. Mientras que no haya un arrepentimiento y un nacimiento de nuevo, usted está maldito y su destino es la muerte y la separación de Dios por la eternidad. Miren, hermanos, hoy día hay naciones enteras que están bajo la maldición de Dios por rechazar el evangelio de Cristo. Hermanos y amigos, entienda que para alcanzar la justicia de la ley se tiene que guardar la ley intachablemente, sin fallar en un punto. Nunca en su vida usted debe fallar. Pero tal cosa es imposible. De modo que deja solo la cruz, el sacrificio de Jesús, como el medio de la salvación y de la victoria para toda la raza humana. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque es imposible para el hombre guardar perfectamente la ley, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz. Si usted quiere vida, si usted quiere vivir, cree en Jesucristo y en su sacrificio.
No fue para vivir tu vida, sino que por medio de la fe en Cristo se obtiene la vida de Dios. Por medio de la fe nos escapamos de la muerte y recibimos vida, la vida espiritual de Dios. 12. Y la ley no es de fe. Hay dos principios de justificación, la ley y la fe. Pero desafortunadamente nadie puede cumplir la ley. Uno excluye al otro. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El creyente tiene una alternativa. Él puede intentar vivir esta vida según la ley o según la fe. Él no puede vivir bajo las dos. Y es lo que muchos creyentes están haciendo hoy día. Quieren vivir en la ley y en la fe. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo lo hizo en la cruz, hecho por nosotros maldición. O sea que Él tomó la sentencia de la ley, que era la muerte, sobre sí mismo. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Se colgaban en un madero a todos los pecadores, pero Cristo no fue pecador. Él lo hizo por nosotros, pagó el precio por nosotros. Nosotros no pudimos pagar, no tenemos el medio de pagar por el pecado, ni aún los más santos. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La justificación por fe alcanzase a los gentiles a través de lo que Cristo hizo en la cruz, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Miren, hermanos, en la cruz todo pecado pasado, presente y futuro fue expiado. Y esto canceló la deuda del pecado del creyente, haciendo posible para que el Espíritu Santo entre en la vida del creyente y more allí para siempre. Y sigue diciendo el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. En otras palabras, si un pacto humano no puede romperse, ¿cuánto más el pacto de justificación por fe que Dios hizo con Abraham no puede invalidarse? 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a todos aquellos que han recibido la salvación por fe en Cristo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Y Cristo es Dios y también hombre. Por lo tanto, el pacto de Abraham todavía está vigente. Porque en ese pacto es que hay salvación. En ese pacto es que viene la salvación, porque es todo a través de Jesucristo. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La ley de Moisés no anuló el pacto abrahámico. De hecho, ese pacto todavía está vigente. El pacto abrahámico es la justificación por fe. Y saben ustedes los que enseñan hoy día, los falsos apóstoles y profetas, ellos dicen que la bendición de Abraham son las riquezas. Hermanos, la única riqueza verdadera es el haber sido justificado por fe en Jesucristo. Todo lo demás se marchita con el tiempo. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea que la herencia no puede venir de ambos pactos y de hecho no puede provenir por la ley. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La palabra concedió, esto quiere decir que Dios dio la promesa
a Abraham acerca de Cristo como una promesa permanente que no tiene que ser reemplazada ni modificada. Entonces, después que el Espíritu Santo nos ha aclarado todo esto por medio de las Escrituras de Gálatas, llegamos a un punto donde nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Y la pregunta la dice la Biblia en Gálatas 3:19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? El Espíritu Santo nos dio la respuesta. Dice: fue añadida a causa de las transgresiones. O sea que fue dada para definir el pecado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Cristo es la promesa, Cristo es la simiente, y fue ordenada por medio de ángeles, en medio de un mediador. Moisés era el mediador de la ley. Miren, yo le voy a poner un ejemplo. La ley dice en la carretera que no se debe ir más de 55 o 65 millas. Si no hubiera un cartel que lo dijera, pues yo puedo ir a 85 o a 100 millas o a 90 millas y no estaría rompiendo la ley porque no hay un cartel que lo diga. ¿Entiendes?